Bienvenidos al último bastión de la ufología moderna, misterios y casos paranormales en un nuevo capítulo de su podcast favorito, La cabaña en el bosque. ¿Cómo se encuentra, amigo mío? Bien, bien, aquí con harto ánimo de grabar después del 18, weón. Oye, tercer intento, concha de tu madre, bueno, ya, pues esta sí que funciona, weón. Sí, no, hemos tenido unos problemas tecnológicos, pero aquí vamos con todo. Oye, Pedro, culeado, no servís para ni una mierda, weón. Tira la canción. ¿De qué? No sabemos todavía. Gracias, Pedro. Nos tiramos. Se nota que hay un poco de enojo en nuestra grabación. Ni siquiera dijimos el tema, ni una weá de lo que vamos a Ahora hablar. sí, pues, weón, ganó en la encuesta, la cagamos por muy poco, weón. Tiramos dos temas. Viaje a lo insólito, que el nuevo programa este en Arce de Mega, o un capítulo de Misterios Invasores. Estuvo súper peleado. De hecho, hasta que cerramos la encuesta, íbamos como, puta, como un 56% tenía viaje a lo insólito. Así que hoy día vamos a hacer el caso de Vicente Caucao, el niño lobo de Osorno. El niño lobo no, dale, con la misma weá, ya, pero no importa. Era un sector que se llamaba Río Pescado. Pero ¿en qué En año, conche de tu madre? En el año 1948 en el sur de Chile. exacto, 1948, sur de Chile, donde puta había poca civilización, pues weón, la civilización que había era bastante campestre, sobre todo en ese Ah, pueblito que puro culiao. unga unga, ¿no? Ya, pero no tan así, pues, weón. Pero en ese sector era un pueblito chico de pescadores, weón, de agricultores, que en realidad había mucha pobreza, weón. Me quite que eso con los lobos, weón. En ese contexto, estamos Hoy en Chile hay hablando, lobos, ¿no? ¿cómo? No deberían haber lobos, pues, weón. Salvo No, en sí, Talca, sí. que hay una plaza culiada con un Sí. Rómulo y Remo. Oye, año 1948 en el sur de Chile empezaron a ocurrir extraños acontecimientos en ese poblado, porque se empezaron a perder cosas, pues huevos, queso, azúcar de las casas, y los campesinos en realidad lo que se dieron cuenta es que empezaron a tratar de monitorear quién era el que les robaba, po. Era un pueblo que donde no había delincuencia. No, de hecho no había nada de valor que se robaran, sino que como tú dices, era comida. Y otro dato también es que las ubres de las vacas aparecían marcadas, pues, weón, Sí, po, como tú cuando salís de fiesta. con extraño ser chupetón. Oye, y entonces empezaron a hacer vigilias nocturnas y montar guardia algunos para ver que atrapaban y empezaron a denunciar que había un ser que caminaba en cuatro patas con pelo, ¿cachai? Peludo, que era el que le estaba robando las cosas, po. Bueno, esto lo hicieron después oficial ya con una denuncia en la comisaría, no sé si es comisaría, la comisaría es más chica o no, que la Sí, tenencia, te digo, ya sí, la comisaría de Río Pescado, pues, weón, donde tomaron la denuncia y Carabinero empezó a hacer el barrido para ver quién era el culpable de estos robos, pues, weón. claro. Y ahí aparece el nombre de la persona que lo encuentra, ¿te acuerdas? El carabinero, ¿no? No tengo el nombre. Puta, Tengo señor culiao. Carabinero. Ya, señor carabinero uno le vamos a poner. Se hace una pesquisa completa y eventualmente encuentran al culpable de estos robos y para su sorpresa se encuentran frente a un ser humanoide de baja estatura, con el cuerpo lleno de vellos y que no hablaba, balbuceaba y gruñía. Y en realidad, pero era un niño, po, weón, un niño humano, era una cría de humanos. Era un niño de 10 años. De hecho, el momento que lo capturó Carabinero, uno salió mordido, otro rajuñado y costó mucho poder capturarlo, pues, weón, porque era totalmente un niño salvaje y lo que llamaba la atención, aparte del pelo, los ojos, no tenía como las pupilas centradas, weón. Las tenía como mirando hacia otra parte y otra cosa más, la fuerza. Tenía una fuerza que Descomunal, no correspondía a un niño de años, pues, weón. claro. Claro, ahí en ese mismo momento se lo llevaron al retén, ¿cachai? Para que pasara la noche. Y al día siguiente dicen que lo trasladaron a la cárcel pública de Puerto Varas, po. De Puerto Vara, ¿veis? Puerto Vara. Sí, Y no, ahí no lo, sé. Y ahí lo tuvieron un par de días, pues, weón. De hecho, mucha gente se acercó a la cárcel para poder verlo, pues, weón. Lo tenían ahí prácticamente como una atracción de circo. Era lo que pasaba antiguamente con los freak shows, po, weón, donde estaba la mujer barbuda, el enano gordo, no sé qué más había, weón, el hombre lobo. El weón que se chantaba el clavo por la nariz, ahora se chanta unas líneas por la nariz. El que, No, el que hacía y tubo, ¿cuál? el tragasable. No. Oye, el niño estuvo aproximadamente 7 días en la cárcel de Puerto Vara y en realidad como que la noticia se echó a correr como de boca en boca. Puta, nadie lo fue a buscar, pues, weón. Y entonces las autoridades terminaron pensando que no habían familiares que tuvieran niños, po. Y después de eso,
lo enviaron a Santiago, pues, weón. No, pero claro, pero lo más llamativo era que el niño no hablaba, gruñía. Lo único como más entendible que decía es como un susurro que decía cau cau. Ya, después este niño lo llevaron a Santiago, weón, y lo Claro. dejaron en, ¿cómo se llama esa weá de donde hay monjas, weón? No me acuerdo el nombre. Un hospicio, po. Un hospicio, ahí está, un hospicio en Santiago, po, weón, donde, bueno, primero que todo lo bañaron, lo afeitaron, pues, ¿sí? Eso, Oye, le lo pelaron. habían denominado en primera instancia como el niño Tarzán, por la similitud con la historia de Tarzán, po, Sí, pues, bueno, también hacer hincapié que este se supone que es el tercer niño lobo, entre del mundo. paréntesis, en realidad del siglo XX. Han Es habido que no otras hay, historias antes. claro, claro, pero no hay registro, po. Exacto, no están bien documentadas, pero bueno, tercer niño lobo del mundo en este caso. Pero y se les llama niños lobos porque son niños que de alguna manera sobreviven en la naturaleza y tienen algún contacto con algún tipo de animal que los protege, ¿cachai? No necesariamente lobos, po. Sí, serían otros animales, claro, que los adoptan, que se da mucho hoy en día, perros con gatos, weón, gatos con perros, y ya no vamos a hacer otra El comparación ejemplo más. malo, weón. Oye, de Sí, hecho, como decís tú, fue llevado a un hospicio acá, lo movieron dentro de- del sur hacia Santiago, que es la capital del país, a un hospicio que estaba ubicado en Recoleta y ahí lo cuidaron unas monjas. Y en ese hospicio lo bautizaron como Vicente Enrique de la Purísima, weón. Ese es el nombre que le pusieron, bien, bien católico, como para ver si le sacaban el demonio en realidad. sí, querían, bueno, que tenéis que pensar que antiguamente la creencia era bautizarlo y se le iba al demonio y quedaban listos para entrar al cielo, pues bueno, entonces ahí le ponían un nombre bien, bien católico para que, porque si era un alma perdida, pudiera entrar al cielo, pues bueno. Claro, y lo trataron de domesticar o civilizar en realidad, y le trataron de enseñar a hablar, a que reconociera los colores, los números, le cambiaron sus hábitos alimenticios también. Y lo más llamativo del primer periodo es que aprendió a usar cubiertos, po, porque comía con la mano. Aprendió a usar cubiertos y, bueno, una de las cosas que llamaba la atención empezó obviamente a normalizar su comida, su alimentación y fue a parar varias veces a la posta, pues, weón, porque le caía mal la comida caliente, weón. No estaba acostumbrado a comer comida caliente, entonces eso le caía mal y hacía que fuera recurrentemente a la posta. Claro, lo que pasa es que él estaba acostumbrado a ingerir los alimentos como los encontraba, po. Y de hecho Crudo, y de ahí sí, pues se parecía harto a ti, aunque le gustaba la carne cruda. y a vos también, pues, weón, te hacías loco. Amariconado. Oye, A vos- dentro del hospicio hubo una serie de profesionales que le empezaron a hacer algunas investigaciones, ¿cachai? Porque era caso clínico, po, entonces lo estaban estudiando. Y dentro de eso había un psiquiatra que era el doctor Gustavo Vila, que era el que estaba llevando la investigación completa para analizar su comportamiento. Y dentro de eso mismo aparece otra figura que es Berta Riquelme, una profesora normalista que era, no recuerdo si era prima o hermana de Gustavo Vila, no puede haber sido hermano, tenían apellidos distintos, parecían primos. no sé, no sé qué relación tenía con ella, pero sí, efectivamente, profesora normalista de lenguaje, de Villa Alemana. Justamente, y Berta lo terminó adoptando como si fuera su propio hijo. Y ella enseñó un proceso de enseñanza que estaba incluido con lo que tenía que ver con el currículum del momento y la realización de labores domésticas, ¿cachai? Te lo digo como sirviente al final. Sí, pero lo domesticó, entre comillas, le enseñó a hablar, leer y hasta escribir, pues, weón. Sí, de hecho, igual dice ella porque ella dejó su memoria y dejó un diario donde documentó todo. Y decía que el lado salvaje de Vicente nunca se fue, po, ¿cachai? El lado salvaje nunca lo abandonó. De hecho, decía que tenía una habilidad muy, muy desarrollada para subirse a los árboles. Esto ya lo dejó escrito, ¿cachai? Decía que tenía un olfato muy desarrollado, que incluso él sentía las carnicerías, bueno, a A cuadras, po. kilómetros, sí, creo que una Claro, vez en el tren ofreció una carnicería a kilómetros. claro. Y que tenía una visión nocturna también privilegiada, ¿cachai? Que podía ver muy, muy bien en la oscuridad. Y todo esto eran hábitos o sea, habilidades que derivaban del periodo que él vivió en el bosque, po. Oye, bueno, también, como tú dices, escribió sus crónicas. También un sobrino de Berta, weón, que se aprovechó del pánico y escribió un libro llamado Crónicas del Niño Lobo. Parece que se Él hacía es el famoso hijo, el culiao. creo que él es el hijo de Gustavo Vila. Entonces estoy seguro que tiene que haber sido primo de Berta Riquelme con Gustavo Vila, con el doctor, con el psiquiatra que lo estaba estudiando. Puede haber Más sido por adelante, ahí. Ahí se hizo famoso el culiao escribiendo unas crónicas. oye, lo que pasa es que igual el tema de las habilidades que tenía son llamativas. Pues, imagínate que por el hecho de solamente estar un periodo de aquí en el bosque viviendo, tengáis esta habilidad para subirte a los árboles, que desarrolló un olfato mucho más
más potente que el ser humano común y una visión nocturna también privilegiada, dice mucho porque en realidad nos demuestra que los seres humanos somos animales de costumbre, po, weón, y nos adaptamos de alguna manera a los cambios de entorno que tenemos. Bueno, tienes que pensar que la primera noche que lo capturaron, se arrancó de la Sí, cárcel y lo volvieron a pillar al otro día cuando estaba en el río, creo, zampándose un salmón crudo, pues bueno. Lo volvieron a sí, capturar, lo llevaron y ahí ya se quedó y la gente lo iba a ver. Lo que tú dices, ¿verdad? Sí, pues el ser humano se acostumbra o sea, se adapta al ambiente. En este caso, ese vello que le salió, que no es normal en un niño de 10 años, pues bueno. De hecho, weones como nosotros recién están saliendo un poquito de barba en la cara. Viejo ya, weón, un niño de 10 años con pelo por todo el cuerpo, es porque obviamente, claro, el cuerpo necesitaba protegerse del frío, pues, sobre todo el frío que hace allá en el sur, pues, weón. sí, pues, bueno, o sea, fue una barrera natural que, que le dio su cuerpo para protegerse de la baja temperatura. Oye, yo también leí por ahí que después que Berta se llevó a Vicente a Villa Alemana a vivir, ahí el niño por primera vez empezó a tener una sensación de familia po, y recibir afecto real, ¿cachai? Y de hecho, bueno, le empezó a decir mamá a Berta, pues. Mamá Berta, claro. Sí, y en este caso, como te digo, después también tanto revuelo, weón, un periodista de la zona trató de buscar a los papás, pues, weón, qué había pasado con los papás de este niño. Pero eso fue, sí, pero eso fue posterior, weón, ¿o no? Bueno, Dentro de estos datos me acuerdo que la profesora dentro de su memoria escribía que ella vivía en una quinta. Para los que no, público no es chileno, una quinta es un lugar con algún patio interno, eh, que eran lugares espaciosos, ¿cachai? Que se estilaban en décadas anteriores, porque ahora si vivía en Santiago o en la región aledaña, vivía en departamentos de dos por dos. exacto. Sí, pues es una casa grande, que tenía muchos árboles, de hecho eso también favoreció también que se pudiera acostumbrar fácil Vicente en este caso. Claro, después de un año el niño ya había mostrado progreso significativo en el vocabulario y empezó a poder comunicarse mejor con la mamá adoptiva, que era con la que tenía un lazo más grande, Sí, bueno, como te decía, un periodista de la época buscó a los papás, pues, weón, y dio con el papá del niño que se llama Antolín Caucao. Antolín, pues, weón. Oye, pero antes que vaya los papás, porque esa weá es de después, mierda. No, pero ya, pero era para decir que el cabro weón se arrancaba, decía el papá aquí, de hecho, que se arrancaba siempre, siempre, y volvía a los días, de repente salía en la mañana, volvía en la tarde, otro se perdía un día, volvía a los 2 días, pero nunca había pasado esto de que el weón se perdiera y nunca más volviera, pues, weón. Claro, de hecho, en la memoria que ella escribe, en una bitácora, dice que Vicente, cuando logró vivir en su casa y empezó a verbalizar un poco más, y logró comunicarse de alguna manera, de manera más coherente con la mamá Berta, les contó que su madre biológica era alcohólica y lo abandonó cuando era muy, muy pequeño y que vivía con su papá, que también era alcohólico, y otro montón de hermanos, pues, bueno. Sí, pues de hecho vivía en una ranchita muy humilde, weón, que era una weá de madera, piso de tierra, baño de hoyo, o sea, no tenían ninguna comodidad, pues, weón. Sin contar el hambre de no tener mucho que comer y el frío, pues, weón. Entonces, este niño de ese ambiente se arrancaba, y de hecho, el, el niño no se llamaba Vicente Caucao, pues, weón, se llamaba No, después, José Mercedes Caucao Barrea. claro. Y él lo que balbuceaba cada cabra era de lo que se acordaba. Oye, en 1953 se da lo que decís tú, que un periodista del diario El Yanquihue de Puerto Montt termina dando con el paradero de Vicente, con el de la familia, y aparece ahí un hombre llamado Antolín Caucao. Antolín, sí, pues, weón. ¿Y qué más iba a contar de Antolín? No, porque él, bueno, cuando le hacen aquí parte del relato que él dijo, y cuenta, pues, weón, cuando él empieza a contar qué pasó, por qué el niño se perdió y todo hecho, se supone que el niño se perdió alrededor de junio del 48 y lo encontraron después. Eso también me da, según los relatos que tengo yo, lo encontraron en agosto, pues, weón. O sea, tampoco fueron tantos meses como para que el cuerpo no Se sé, adaptara, po, tuviera tantos cambios, weón. Sí. bueno, a lo mejor era una bola de pelos, ¿no? Ya dice que, dice, yo estaba en el poder de los señores Hoppan. O sea, en el poder, pues, weón, así como la esclavitud, pues, weón. Decía que en la época llamaba mucho la atención que la gente se refiriera en el poder de, a pesar de que ellos tenían sus contratos y todo el papeleo legal, pero la gente solía trabajar toda la vida para la misma familia, pues, weón. Así que seguían creyendo que eran los dueños. Claro. Oye, yo ahí discrepo un poco con las fechas porque yo en uno de los reportes que leí, el niño le explicaba que a mamá Berta, que el niño, claro, se llamaba, bueno, cuando se juntan con el papá y aparece esta figura, dice que el niño se llamaba José Mercedes Caucao Barria y que se había perdido cuando tenía apenas 4 o 5 años y él fue encontrado después a los 10, bueno, son 5 años.
Sí, pues no, sí, Entonces, por eso me llama la atención también, pero como te digo, la versión que dio el papá, pues, weón, que era bastante humilde, y de hecho después cuando le preguntan a usted qué pensaba, no pensaba nada, pues creíamos que se había perdido y se murió, y se lo comieron los animales, esa fue la respuesta que dio, pues, bueno, o sea, ninguna no, y preocupación más. una boca menos que elemental, po, para Exacto, ellos. como hablábamos, lo fue a dejar al bosque, piérdete, Claro, como Hansel y Gretel, que más dijeron, pulgarcito. Oye, pulgarcito. claro, y en realidad el niño puede haber abandonado por esta situación su hogar, que se terminara internando en el bosque, pero lo asombroso, bueno, es que lograra sobrevivir tantos años sin problemas hasta que fue encontrado, pues, bueno, y las incógnitas quedan ahí, ¿cómo lo logró? Sí, de hecho, también el papá dice que, bueno, que su hijo nació un poquito enfermito de la cabeza y que le daba por arrancarse lo que te contaba, po. Dice que él cuando nació con una partera y que nació como dijo, bueno, son sus palabras, Juan, con la cabecita como una masa y que la matrona tuvo que arreglársela. Después leí por ahí que, claro, los doctores cuando lo examinaron en Santiago pensaban que era oligofrenia, que es un término que ya no se usa, que es un término que le daban antiguamente a la discapacidad cognitiva. Después se dieron cuenta que al final la discapacidad cognitiva que él tenía era debido, claro, a un forceps mal hecho el momento En de el nacer, parto, pues, sí, weón, pues, en bueno, el qué parto, exacto. brígido. Oye, y claro, y dentro de esta misma y los problemas que tenía, y él a pesar de que se lograba comunicar con su familia a través de una teatralización, eh, le explicó a su mamá, a Berta, que se encontró con una puma, weón, y que la puma en vez de atacarlo, lo amamantó como si fuera uno de sus cachorros, weón. Esa es la parte donde en realidad empieza ya la parte misteriosa y de leyenda de este caso, weón. Sí, pues pasa a ser lo mismo parecido a la leyenda de Rómulo y Remo, que el lobo, la loba alimentó a estos dos hermanos. Sí, pues, un animal que salvaje por naturaleza, weón, que tenga piedad o compasión pero en todo caso los animales en realidad muestran compasión con las crías de otros animales, pues, weón. Bueno, se dice que regularmente podría haber sido por eso, de que se acostumbró a caminar en cuatro patas, o que incrementó su musculatura, su visión nocturna, que adquirió el vello característico que tenía, ¿cachai? Porque puede ser que la naturaleza de alguna manera te dé aptitudes para adaptarte mejor a ella, po. Hay varias notas al respecto hay algunas notas que están escritas en inglés, algunas investigaciones, hay fotos reales para el que quiera verlo, fotos de cómo era Vicente, Hay videos de cuando es adulto, hay poquitos registros, pero en YouTube tú encontré un par de videos. Yo buscando, documentándome para esto, vi varios. perdonando los radios escucha y seguía igual de feito, ¿no? Yo Puta, no yo vi soy el video. discriminador, conchetumare, No, weón. dije feo, no estoy discriminando. Oye, fue producto de un force esa cara que tenía. Ya, Oye, yo lo que me queda en duda acá es que, por ejemplo, decían que ya se acostumbró a caminar en cuatro patas porque andaba con Puma. ¿Y tú por qué te acostumbraste a ponerte en cuatro cuando salíamos a carretear, weón? porque tú me lo enseñaste, po. Soy muy reflejo. Oye, bueno, bueno, después se acostumbró a caminar en dos patas, un poco encorvado, sí. El vello corporal se cayó, o sea, de hecho, y después ya no siguió saliendo, pues, weón. Se le cayó, claro, el cuerpo, como dices tú, el cuerpo humano se adapta al nuevo ambiente, ya estaba vestido, tenía ropa, estaba calentito, no pasaba frío, ya no era necesario que tener tanto vello en el cuerpo. Y, y bueno, y también estaba leyendo la investigación que dice que él no tenía conciencia de lo que era la muerte, pues, weón. No, De hecho, pues cuando de hecho, murió la... Dale. claro, de hecho, claro, o sea, antes que vayamos a ese caso que es como una quiebre en su vida, antes de que él tuviera cambios grandes en lo que era su rutina, decían que la mamá Berta lo llevaba al zoológico en el Cerro San Cristóbal y él tenía predilección por ir a ver los pumas, weón. Lo único que quería ver eran los pumas y se quedaba mucho rato viéndolos en silencio, weón, porque él sentía una conexión especial con ellos. Sí. En 1959 vuelve al sur, cuando Vicente tenía 21 años. Sufrió la pérdida más dolorosa de su vida, pues, bueno, lo que comentabas tú. Que murió mamá Berta. Claro, y él no tenía concepción de lo que era la muerte como tal, pues, bueno, De hecho, creo que varios días iba al cementerio a, no sé, a esperarla como que saliera o si la veía de nuevo. No claro. tenía una concepción totalmente de lo que era la muerte, po. Claro, y ahí aparecen los relatos de Cristian Vila, que sería, como te digo, el hijo de Gustavo Vila, el psiquiatra que lo, que lo analizó cuando era más pequeño y que también son familiares de Mamá Berta. Dice en su libro que fue tanto el impacto que iba todos los días al cementerio y que en realidad como que regaba la tumba de su mamá, pues, weón, ¿cachai? La Eso te regaba, digo, sí, pues. pensando que iba como a volver a nacer, pues, bueno, a revivir. Sí, eso es lo triste, porque también hay que pensar que también tenía una pequeña discapacidad, entonces tampoco él tenía concepto ni tenía cómo asociarlo, porque no había vivido la muerte de cerca,
Eso es más que cuando salía a cazar y mataba pequeños animales para comer, pues, weón, pero nada más que eso. Bueno, de alguna manera los psiquiatras lo diagnosticaron que tenía una edad mental de 8 años, pues, weón, ¿cachai? Cuando lo encontraron, sí, pues, bueno. Pero de manera posterior tuvo un retraso en su edad de madurez considerable con la gente de su edad, pues, weón. Sí, bueno, este es uno de los casos impresionantes que han habido aquí en Chile, que yo antes de investigarlo debo reconocer que lo desconocía. De hecho, me impactó la cantidad de información que hay más que en Chile, weón. Hay en algunos, tú Medio encontrás harta extranjero. información ¿No? en inglés, weón. Sí. Oye, decían ahí que lo que hablábamos al principio, pues, que al momento de sacarlo con forceps le hicieron daño en el lóbulo frontal del cerebro y que explicaría estos retrasos que tenía en su edad mental, pues, bueno, ¿cachai? Sí, oye, ¿y tú sabes qué se dedicó, qué fue de su vida después de que murió mamá Berta? Sí, pues él se fue en primera instancia a a la casa de Ñuñoa, de Gustavo Vila, y que lo investigó primeramente, que estaba ahí haciéndole las investigaciones Exámenes. de en primera instancia, que era el psiquiatra, y se crió con los hijos de su casa en Ñuñoa. ¿Cachai? Pensando que esta persona, Vicente Caucao, seguía siendo un niño en su mente, po. Sí. Bueno, después de que murió mamá Berta me dijiste, me dijiste que se había ido al sur, sí. No, claro, lo que pasa es que vivió un periodo acá y después en 1964 decidió regresar a Puerto Varas, po, después que tuvo una pelea con la familia Vila. Y se cuenta que en el aeropuerto en ese año estaba el candidato a presidente de la República, Julio Durán, po, y estaba Sí, siendo entrevistado por los periodistas. Y cuando reconocieron que estaba en el aeropuerto Vicente, que era un caso muy curioso y muy llamativo para los periodistas de la época, dejaron al político solo y, bueno, y todos se fueron a hacerle como preguntas y a sacarle fotos a Vicente, po. sí, de hecho hay un titular que dice pasó sin pena ni gloria. Sí, po, weón, dicen que fue puro gastar plata al sur, ¿no? Ese Ese candidato. candidato. Claro, Sí, bueno, él murió a la edad de 71 años, ¿cierto? claro. Oye, pero Vicente no alcanzó a durar un poquito en esa instancia en Puerto Varas. De hecho, después de 4 días volvió con los Vilas. ¿Por qué no se acostumbraron? ¿No tienen mayor antecedentes? Es que, claro, es que ya no tenía nadie en ese momento, pues. Y volvió con su familia a Ñuñoa y encontró un lugar donde él vivió fascinado un periodo que era el balneario de Orcón, donde esta familia, la familia Vila, tenía una casa donde pasaba los veranos, po. Y lo mandaron para allá que estuviera solo. O sea, él se empezó a quedar, de hecho, weón, pero siempre con supervisión de algún familiar. Ahora, la gente local miraba con alto recelo porque era un hombre adulto ya, que se comportaba como niño, po, weón. Y que cuando tenía rabietas, ¿cachai? Arañaba, se rompía la ropa y eran conductas extrañas para alguien que no conocía, ¿cachai? Ahora, la gente del sector poco a poco lo fue conociendo, po, weón. Exacto, bueno, Vicente Caucau murió en octubre del año 2010 a los 74 años. Puta, te salté caleta, weón, falta toda la parte de la vida en Orcón, weón. El día que Gustavo Vila falleció, Vicente se escapó a Orcón de manera definitiva y llegó a a la casa de la familia Caballería Rodríguez. Eran conocidos de los Vila y lo terminaron adoptando también y lo dejaron allá viviendo con ellos. Con ellos vivió toda su instancia en Orcón. Y ahí es donde en el 2000 aparece un hermano biológico, weón. Oye, ¿Viste pero esa parte? entonces, dentro de él nunca pudo valerse Ah, por yo sí nunca, mismo, pues, nunca. weón. No, pues, weón, no. Siempre tuvo a cargo de otra familia. Siempre tuvo dependencia, pues tenés que pensar que era un niño, era un adulto con una mentalidad de un niño. O sea, nunca maduró. O sea, después se pudo haber quedado con la edad de los 8 años eternamente. Claro, y en el 2000, como te digo, aparece este hermano biológico y se lo lleva al sur, pues, weón. ¿Cachai? Este hermano se lo lleva y la familia Vila en realidad como que no puede hacer nada porque él de manera voluntaria Vicente decide irse con el hermano biológico. 4 años después, el hijo del doctor Gustavo Vila, Cristian Vila, que es el escritor que escribió este libro después sobre la vida de Vicente Caucao, recibió una llamada del sur, una mujer que era otra hermana de Vicente, y le explica que su hermano, el que se lo había llevado, se había muerto, y que ahora él lo tenía en su casa, pero ya no lo podía cuidar más, pues bueno, hace 2 meses lo tiene en la casa. Le dijo que tiene una casa pequeña, que no tenía los recursos, ¿cachai? Y en este caso Cristian Vila, que se había criado con Vicente, él le dice, ya, pero déjame hablar con él. Y por teléfono, ¿cachai? Y lo único que escuchó en la voz dijo, ven a buscarme. Terrible cortante, po, weón. Ven a Corta, buscarme, eso menos dijo. calme. Qué Claro. aburrido. Y en ese momento dice Cristian que puta, que ya él ya era un adulto
y lloró, pues, weón. Lloró harto porque y le pidió que volviera, ¿cachai? Así que Vicente Jaucao volvió en este momento a la casa de la familia Caballería Rodríguez, a Orcón, Ven a y, buscarme. claro, y Vila le organizó una asada de bienvenida, pues, weón. Pero obviamente ya Vicente ya no era el mismo, pues, en esa altura ya era un anciano y su salud ya, puta, iba en picada, pues, ¿cachai? Tenía problemas estomacales, sufría de hipertensión. Sí, de hecho se quejaba mucho de dolor en el pecho y dolor en el estómago. Claro. De hecho, cuando ya se empieza la parte del declive de la vida de Vicente como tal, se desplomó en el suelo y la familia que lo tenía adoptado en Orcón, que eran amigos de los Vila, que era la familia Caballería, corrieron a auxiliarlo y como que se reincorporó y se puso a reír, ¿cachai? Como que, ah, puta, fue una talla, ¿cachai? Y, y él dice, entre medio, mientras la gente como que yo estaba asustado y se reía, decía, Vicente va a morir, todos lloran a Vicente, ¿cachai? Y todos quedaron así como en shock, pues, weón, como puta, ¿era una broma? ¿No era una broma? Y el 30 de octubre del 2010, el niño lobo termina dejando el mundo terrenal y se muere, pues, weón, en el baño de la casa, Falta poquito para Halloween. claro. Y su cuerpo descansa hoy día en el cementerio de Puchuncaví. Buena historia, pues, weón. Buena anécdota que puta que como te digo, yo, para mí era No hay ni totalmente, nada, ni una wea que aportar, no, conche tu no, madre. como te Oye, digo, era me- totalmente me- desconocida, pues, weón. Yo no Él la se queda conocía. él se queda en Puchuncaví justamente porque él lo había decidido como su último lugar de reposo y se dice que incluso se había revolcado en la tumba, pues, weón, con un sentimiento bien animal para medir si es que su cuerpo entraba en eso. Y como te decía, como hablábamos, claro, toda esta historia está recopilada en el libro de Christian Vila, pero no solamente que se llama Crónicas del Niño Lobo, que fue escrito en el 99, pero ahí se relatan varios pasajes de la vida de Vicente, pero no es lo único, sino que hay varios registros de diarios de la época, bueno, y todos coinciden, en realidad una historia súper, súper particular y fue reconocida a nivel internacional, weón. Se hizo famoso con Vicente. Y no, pues y él también vivió una vida de esta fama no buscada, po, weón, ¿cachai? Para donde iba y los medios lo reconocían era un caos, ¿cachai? Oye, historia curiosa, historia entretenida que va a ser revisada este día sábado, nosotros estamos grabando hoy día miércoles 25 de septiembre, y el día sábado va a aparecer en el programa 9 Mega que se llama Viaje al Insólito. Así que le mandamos un saludo a los chicos del programa para felicitarlos, weón, porque se estén llevando este tipo de programa a la televisión abierta. Sí, lo vamos a ver y vamos a tener un pequeño comentario en el próximo capítulo. Claro, así que eso, pues, nos despedimos, ¿no? Sí, bueno, nos despedimos. Hay que saludarnos como siempre a los seguidores. No, 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 El no, video no, pasado no, no, llegaron no, pocos. no se saluda ni un weón hoy día. No se saluda ni un weón porque ni un weón comenta, ni un weón likea, hay como 10 weones. Mira, en este capítulo pasado comentaron como 10 weones de los 50 y algo que comentan siempre. Y puta, de los 400 likes que tuvimos en el video anterior y las 2500 vistas, en esta wea tuvimos como 100 vistas y como 30 likes, una wea así casi que nadie se la Sí, chucha. weón. Y no se valoró el esfuerzo de grabar en estas fechas, weón. Sí, weón, Estábamos ahí, paramos de no bailar se cueca para ir valoró a el grabar, esfuerzo, weón. weón, no se valoró. Así que Así que, bueno, esperemos que este video tenga más vistas. Lo esperamos, comenten, likeen, inviten a un weón, como siempre le decimos. Y bueno, lo esperamos en el próximo capítulo. Pues tenía una oye, frase sí, pues motivadora, amigo, ¿no? la historia de Vicente nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Hasta qué punto los límites entre lo humano y lo salvaje pueden desdibujarse? ¿Qué secretos guardan los bosques del sur de Chile, donde lo imposible parece volverse real? Nos despedimos desde el último bastión de la ufología moderna, Linares, Chile. Chau, 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 chau. Chau, chau. La cabaña en el bosque.